Listo. Bueno, buenos días. Soy Gastón Morales, residente del tercer año de servicio de cardiología, y en el día de hoy, ya terminando con el módulo de valvulopatías, vamos a continuar con la evaluación de la válvula pulmonar, ¿sí? Estamos terminando el módulo e iniciando con la válvula pulmonar. Vamos a evaluar dentro de la valvulopatía pulmonar consideraciones generales, ¿sí? Mi clase solamente se va a centrar en anatomía normal de la válvula pulmonar y la introducción a la ecocardiografía normal de la válvula pulmonar, ¿sí? Entonces, como consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta, es que la válvula pulmonar es una estructura muy similar a la válvula aórtica, ¿sí? Es una estructura trivalva, no necesariamente siempre, pero su afección corre por etiologías muy diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que es escasa la etiología degenerativa crónica, reumática por endocarditis o inflamatoria en la válvula pulmonar. Esto se debe a que las cavidades derechas, que esto ya lo venimos hablando desde el inicio de la valvulopatía tricuspidia, tienen cierta protección por la baja presión, lo que hace que el shear estrés y las presiones de llenado sean menores, por lo cual se degenere de menor forma o evolucione en tiempo mucho más prolongado la degeneración esclerodegenerativa o bien reumática, ¿sí? Lo mismo que el desarrollo de mecanismos inflamatorios. Pero, en contraposición, es muy frecuente que se produzcan por cardiopatías congénitas. Aquí podemos ver cuáles son las causas que pueden generar afección a nivel de la válvula pulmonar, y encontramos en primera instancia las causas congénitas, como la estenosis en la válvula pulmonar, atresia pulmonar, estenosis infundibulares o supravalvulares, dilatación pulmonar idiopática, ¿sí? Un origen anómalo de la coronaria y del tronco de la pulmonar, fístulas arteriovenosas. Y en menor medida tenemos causas adquiridas, que son las que competen a todas las cuatro válvulas, y reumáticas, infecciosas, carcinoide de tumores, y iatrogénicas también puede producirse posterior, por ejemplo, a correcciones de valvulopatías congénitas o disfunciones tras una operación de Ross. Además, algo muy importante a tener en cuenta es que, por la característica del flujo y de las cavidades derechas, tanto las mismas patologías que pueden producir insuficiencia pueden producir estenosis pulmonar con igual variabilidad, y hay algunas que tienen mayor incidencia de una patología sobre la otra. En este cuadro podemos ver cómo incluso, por ejemplo, la cardiopatía reumática, carcinoide o tumores pueden generar tanto estenosis como insuficiencia, y hay otras en la cual va a predominar la insuficiencia por sobre la estenosis de las válvulas pulmonares, ¿sí? La evaluación de estas valvulopatías derechas suele ser compleja, muchas veces dejada de lado, y forma parte de lo que antiguamente en la literatura se conocía como las cardiopatías olvidadas, las valvulopatías, perdón, olvidadas, debido a que el lado derecho del corazón, con los primeros métodos de ecocardiografía, sobre todo los primeros métodos M que se realizaban, eran dejadas de lado porque no tenían mucha sensibilidad ni especificidad, tampoco tenían mucha resolución espacial o temporal los equipos viejos. Pero en los últimos años comenzó a desarrollarse y a avanzar mucho el tratamiento percutáneo, el tratamiento quirúrgico de las valvulopatías derechas, ya sea de la tricúspide o de la pulmonar, por lo cual se revivió el interés por su evaluación. Por lo cual hoy en día el ecocardiograma juega un rol central en el estudio valvular derecho. El eco tridimensional y el ETE y el eco tridimensional también permitieron complementar el estudio del corazón derecho, y hoy no se concibe una evaluación minuciosa de las cavidades derechas sin tener complementado con una reconstrucción tridimensional o ecocardiografía transesofágica, ¿sí? Y dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, van a ver que la tomografía y la resonancia magnética cardíaca suelen ser consideradas, sobre todo esta última, el gol estándar para la evaluación de las cavidades derechas, por su alta sensibilidad y especificidad, sobre todo de la resonancia. Entonces, centrándonos en la anatomía de la válvula pulmonar, podemos ver en esta proyección en diástole desde la base del corazón, ¿sí? Un dibujo bastante clásico de la anatomía de estudio, que la válvula pulmonar en su posición anterior, ¿sí? En diástole se encuentra conformada por una estructura fibrosa, avascular, ¿sí? Trivalvar, constituida en este gráfico por una válvula semilunar anterior, derecha e izquierda, pero no necesariamente es así, ya que es frecuente que la válvula pulmonar pueda presentarse, sin necesariamente considerarse patológica, de forma bicúspide, puede ser incluso cuadricúspide, ¿sí? Y desde el punto de vista del desarrollo, ustedes ven acá que está anterior a la aorta. Durante el nacimiento las dos son paralelas, ¿sí? Y se localiza posterior al anillo y previo al anillo y posterior al
tracto de salida del ventrículo derecho, y conforme avanza el desarrollo fetal, ¿sí? Y en la infancia, después, bueno, cuando nace el bebé, esto después se desenrolla y se coloca en sentido anterior y envuelve, en cierto sentido, el tracto de salida del ventrículo derecho, la válvula pulmonar y sus ramas en la arteria pulmonar a la aorta, ¿sí? Siempre va a estar en esta disposición, en un sentido anterior. Esto es muy importante tener en cuenta porque en algún tipo de alteración congénita de la válvula pulmonar y cuando ésta tenga algún tipo de transposición o implantación anómala, se va a acompañar por alteraciones funcionales de la misma, ya sea en insuficiencia o estenosis posterior, ¿sí? Vamos a pasar a la evaluación que nos compete a nosotros, luego de hablar una introducción anatómica para comprender sobre todo las evaluaciones ecocardiográficas que podemos realizar de la válvula pulmonar. En este gráfico podemos encontrar todas las vistas que vamos a evaluar, principalmente son 3, ¿sí? La válvula pulmonar la podemos ver tranquilamente con un ecocardiograma transtorácico, va a existir cierta optimización de ventanas, si el paciente es alto, si es obeso, si es longilíneo o brevilíneo, pero básicamente puede ser evaluada sin un eje paraesternal largo, ¿sí? Con cierta angulación que permita desplegar el tracto de salida del ventrículo derecho, y si podemos observar también se va a poder observar las ramas de la arteria pulmonar común, ¿sí? Puede ser observado también en un eje corto, tranquilamente, puede ser observada en el eje corto ya sea a nivel de la aorta, o si obtenemos una angulación en sentido más cefálica, podemos observar incluso el despliegue de las dos ramas, ¿sí? La pulmonar derecha e izquierda, y también se puede observar desde la base, observando mediante un eje subcostal. Ahora vamos a entrar en detalle de cada uno, ¿sí? Tenemos acá el primero, ¿sí? Que sería un eje paraesternal largo, izquierdo, ¿sí? En este caso podemos observar el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho con el tracto de salida del ventrículo derecho, y aquí vamos a observar la válvula pulmonar. A tener en cuenta que la válvula pulmonar, al tener bajo flujo, ¿sí? En esa zona, no ser zonas de alta presión, los velos son finos, son chicos, y es muy frecuente que tanto en la ecocardiografía transtorácica como transesofágica se vea como una válvula pulmonar bicúspide. Pero esto no necesariamente es así, pero las vistas hacen que siempre casi se vean dos velos de la misma, no necesariamente significa que sea bicúspide. Además, no necesariamente que la válvula pulmonar sea bicúspide significa que sea patológica, ¿sí? Esta es su traducción ecocardiográfica, en la cual podemos observar la arteria pulmonar y aquí dos velos finos, ¿sí? De la válvula pulmonar que se encuentra posterior al tracto de salida. Vamos a evaluar más tarde que el tracto de salida es fundamental para la evaluación de la válvula pulmonar y siempre debería ser considerado su evaluación, ya que cualquier alteración en el tracto de salida del ventrículo derecho se acompaña también de alteración de la histoarquitectura de la válvula pulmonar, similar a lo que sucede en el ventrículo izquierdo con la válvula mitral y su aparato subvalvular, o el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la válvula aórtica, ¿no? Segunda vista, la vista de eje corto, ¿sí? En este caso podemos obtener de la siguiente forma, observada en diástole y en sístole, ¿sí? En este caso aórtico, en donde vamos a observar en el centro, ¿sí? La aorta. Aquí tenemos los 3 velos de la válvula cerrada, ¿sí? Y aquí abierta porque se encuentra en sístole, pero lo que vamos a observar es aurícula derecha, ventrículo derecho con el tracto, y aquí podemos observar la válvula pulmonar, ¿sí? Con sus 2 velos, izquierdo y derecho, y la arteria pulmonar. Dependiendo de la angulación que nosotros le demos, vamos a obtener en mayor o en menor medida la bifurcación de las ramas de la arteria pulmonar. Como podemos observar en esta vista, se orienta el transductor del eco en un sentido más cefálico, y de esta forma aumentamos la angulación y permitimos desplegar mejor las ramas de la arteria pulmonar, ¿sí? La rama pulmonar derecha e izquierda. Y por último, la otra vista en la cual vamos a poder observar con el eco torácico en 2 dimensiones la válvula pulmonar es mediante la vista subcostal. En este caso acá tenemos la vena cava, ¿sí? Aurícula derecha, aorta, ¿sí? Y acá vamos a observar el ventrículo con el tracto, y a este nivel, ¿sí? La válvula pulmonar. Y es la representación gráfica de lo que está sucediendo también en esta imagen, pero en un corte inferior, en donde vamos a poder observar cómo desemboca la vena cava inferior en la aurícula derecha, ¿sí? También puede ser evaluada mediante ecocardiograma transesofágico.
Es importante porque los podemos obtener alrededor de 3 vistas, ¿sí? Puede ser una esofágica superior o una esofágica profunda. En estos dos cortes tenemos la esofágica superficial, en la cual se va a poder observar una orientalización aproximada de 55 a 40 grados y también horizontal a 0 grados, ¿sí? Esta es una vista 55, esofágica superior, en la cual podemos observar el tracto de salida del ventrículo derecho, y aquí vamos a poder observar bien las válvulas 2, ¿sí? Dos válvulas semilunares, ¿sí? No necesariamente significa que sea bicúspide, con una rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Luego, aquí en 0 grados, también podemos observar el tracto de salida con la válvula pulmonar, en el centro, la aorta. Otra de las vistas en la cual podemos observar mediante ecocardiografía transesofágica es a medida una vista esofágica profunda, ¿sí? En este caso a 76 grados, una vista más compleja, pero que vamos a poder observar el tracto de salida del ventrículo derecho y acá las dos valvas y la rama de la arteria pulmonar, ¿sí? Es importante acá que podemos, por ejemplo, ya utilizar el Doppler, y acá es una ejemplificación de este jet de insuficiencia pulmonar moderada que existe cuando se produce la sístole hacia retro, ¿sí? Y bueno, obviamente la reconstrucción tridimensional es excelente cuando se trata de evaluar la válvula pulmonar para tomar una conducta respecto a su reemplazo o a la conducta que se quiera realizar. Sí, en este caso podemos hacer una reconstrucción tridimensional donde se va a observar durante sístole las 3 cúspides abiertas de la válvula pulmonar y otro modo de adquisición volumétrica en tridimensión. El modo M tal vez fue el primer modo con el cual se comenzó a evaluar la válvula pulmonar y dio los primeros indicios de hipertensión pulmonar y de patologías. Hoy en día es muy importante, ¿sí? Si bien está dejado de lado en muchas ocasiones, pero los patrones de apertura, ¿sí? Que tiene permite evaluar determinadas patologías. Por ejemplo, esta es la apertura normal que podría tener una válvula pulmonar, que está constituida por 2 depresiones negativas. La primera, ¿sí? Que siempre es menor a 6 milímetros o menor a 5 milímetros, se produce por la sístole auricular mecánica. Entonces, cuando uno pone un trayecto sobre el modo M, que solamente va a permitir evaluar un velo de la válvula, no los dos, por lo cual vamos a tener que tener un corte sobre uno y después un corte sobre el otro, pero es un buen indicio para ir evaluando ciertas patologías. Vamos a observar este patrón normal. Como dije, esto es la sístole auricular mecánica que va a ocasionar una apertura precoz, de la válvula pulmonar, y luego la apertura en cajón, ¿sí? Normal de la válvula pulmonar. Entonces, cualquier alteración, ¿sí? Desde el punto de vista fisiopatológico se va a digamos, a hacer su alteración también concomitante a nivel del modo M ecocardiográfico. Esto lo vamos a evaluar en la siguiente diapositiva, en la cual podemos observar que, por ejemplo, en obstrucciones infundibulares, en estenosis pulmonar, en dilataciones idiopáticas de la arteria pulmonar o en hipertensión pulmonar, tiene sus aperturas características, como por ejemplo en hipertensión pulmonar, el notch que existe, porque la sangre, al producirse la apertura de la válvula pulmonar, cae en un circuito de alta resistencia, en el cual genera ese notch mesosistólico de apertura de la válvula pulmonar. La estenosis pulmonar genera una apertura muy importante de esta onda A, ¿sí? De la sístole o la contracción auricular derecha, porque va a necesitar vencer un circuito de alta resistencia que es una válvula pulmonar estenótica, y posteriormente un reforzamiento de la apertura en caja de la válvula pulmonar. Y después tenemos diferentes tipos, por ejemplo, en la obstrucción infundibular o en la dilatación idiopática de la arteria pulmonar, ¿sí? El Doppler espectral también es fundamental para evaluar la válvula pulmonar, en este caso un Doppler espectral por ecocardiografía torácica. Esto después vamos a desarrollarlo más cuando evaluemos estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar, porque los cálculos que podemos realizar aquí son indicativos de determinadas patologías, uno de los cuales, por ejemplo, es el tiempo de aceleración, que es inversamente proporcional a la presión de apertura de la arteria pulmonar sistólica, es decir, el pesar. Porque es muy importante para evaluar que mientras menos tiempo de aceleración existe de forma inversamente proporcional mayor presión en la arteria pulmonar, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, en un tiempo de aceleración de 190 milisegundos en un paciente, y en la hipertensión pulmonar, como a medida que aumenta la presión, se disminuye el tiempo de aceleración, por ejemplo, 80.
Esto es muy importante para tener en cuenta, que es una consideración a la evaluación de la válvula pulmonar, es que todas las guías y los libros de ecografía dicen que la válvula pulmonar siempre debería ser evaluada junto al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Qué es el tracto de salida? Es la porción del ventrículo derecho que se extiende desde la cresta supraventriculares hasta el anillo de la arteria pulmonar. ¿Por qué eso es importante? Es una estructura trabeculada de naturaleza muscular que también tiende a la hipertrofia en patologías como la estenosis pulmonar o la hipertensión pulmonar por aumento en las presiones del ventrículo derecho. Y siempre debe ser evaluado como parte del aparato valvular pulmonar, porque alteraciones del tracto de salida se acompañan también de alteraciones en la válvula pulmonar. ¿Sí? Serían alteraciones funcionales de la válvula pulmonar cuando hay patologías exclusivas del tracto de salida del ventrículo derecho. Está próximo a la pared anterior del tórax, por lo cual se puede evaluar mediante un eje corto o un eje paraesternal. Y acá podemos observar que deben realizarse mediciones. De hecho, en las guías de cuantificación de cámaras proponen que en el eje largo, ¿sí? En el ELPI, se realice una medición proximal y después en el eje corto se realice tanto una medición proximal como una medición distal antes de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar del tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Cuáles serían sus valores normales? En el eje largo de 20 a 30 milímetros y después proximal y distal, ¿sí? En el eje corto de 21 a 35 y de 17 a 27 respectivamente. Por arriba de eso estaríamos hablando de una distorsión y deberíamos evaluar cuál sería la causa que se acompaña de alteración del tracto de salida del ventrículo derecho. También muy importante desde el punto de vista cuando se necesita hacer reimplante de válvulas pulmonares o extraer el aparato valvular pulmonar para reimplantarlo, por ejemplo, en una cirugía de Ross a nivel aórtico. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos, ¿sí? Que esto después, en cuanto a valores y a desarrollo específico de estos ejemplos, vamos a evaluarlo en estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar, pero para ver, acá tenemos un eje corto, ¿sí? A nivel de la válvula pulmonar, donde vemos en el centro la aorta, ¿sí? Los dos velos, y vemos un pequeño jet, ¿sí? De insuficiencia mitral que es mínimo, ¿sí? Con su respectivo Doppler espectral. En la próxima diapositiva vemos algo similar, pero en este caso podría confundir con una fístula aortopulmonar, ¿sí? Esto puede ser frecuente, depende mucho de la técnica y del operador, en este caso poniendo el flujo Doppler sobre la pared, ¿sí? Que comunica la aorta con la pulmonar, podríamos ver que solo habría flujo diastólico y no sería sistodiastólico, lo cual sí nos indicaría que habría una fístula. Pero esto es importante porque como son válvulas finas de baja resistencia, muchas veces cuando se produce la insuficiencia, una válvula colapsa y suele pegarse el flujo a la pared y simular que el flujo puede provenir de la aorta e ingresar hacia la válvula pulmonar. Sí, un ecocardiograma transesofágico en este caso nos sacaría la duda. Aquí podemos ver ya cómo el jet de insuficiencia aumenta, ¿sí? El jet de estenosis en una válvula en la cual se encuentra bastante estenosada. Podemos ver acá, ¿sí? Las cúspides que se encuentran bastante hipertrofiadas, en donde el infundíbulo por el cual avanza el flujo es muy estrecho, ¿sí? La arteria pulmonar y el tracto de salida, y acá podemos ver el jet que existe de estenosis pulmonar. Otro ejemplo también, dos dimensiones, en el cual se puede observar, digamos, la estenosis, en este caso sería una estenosis que habría que cuantificarla, pero por medio de una ecocardiografía transesofágica, 88 grados, esofágica profunda, en la cual podemos observar cómo las cúspides se encuentran hipertrofiadas, ¿sí? Y no coaptan correctamente. Acá podemos observar un Doppler continuo, ¿sí? A nivel del tracto de salida del ventrículo derecho en un paciente que presenta estenosis, ¿sí? Y acá vemos cómo podemos cuantificar a nivel de Doppler continuo de la misma forma que lo hacemos en la válvula aórtica, el gradiente medio, que esto lo vamos a ver en la próxima clase que sigue a continuación, en la cual podemos ver la patología que el paciente presenta, ¿sí? Y aquí tres ejemplos de insuficiencia pulmonar, solamente guiándonos por Doppler, en la cual podemos ver cómo va aumentando a medida que se produce la sístole, ¿sí? El jet retrógrado hacia el tracto de salida del ventrículo derecho, pasando por insuficiencias que sean leves, ¿sí? A moderadas, a severas, en el cual ya prácticamente tiñe todo el ventrículo derecho. Y por último, un registro espectral también, en el caso concomitante del paciente anterior, en el cual podemos observarlo solamente con Doppler, o hacer el registro mediante Doppler espectral, en el cual vamos a observar la progresión de la insuficiencia valvular. O podemos observar cómo decae de forma lenta, si
decaen la velocidad de esa forma más rápida, y por último ya existe un notch en el cual nos habla de hipertensión pulmonar concomitante o eyección de sangre hacia un circuito de alta resistencia en la cual existe poca complianza, por lo cual genera un refuerzo mesosistólico. ¿Sí? Entonces, como conclusiones, ¿qué necesitamos saber? Es que históricamente las cavidades derechas, junto a sus válvulas, la tricúspide y la pulmonar, fueron dejadas de lado, poco estudiadas y tratadas respecto a sus pares izquierdas. El actual desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y percutáneas y la incorporación de nuevos ensayos, ¿sí?, amplían el abanico de intervenir valvulopatías derechas, por lo cual se despertó un nuevo interés por el estudio de estas válvulas. Entonces hay un aumento de la demanda para evaluarlas de forma minuciosa para tomar conducta. Y es ahí donde entra la ecocardiografía hoy en día como el principal método para evaluarlas, pero siempre complementado con ecografía tridimensional, ET3D, en el caso de ser necesario, y no nos olvidemos de la resonancia magnética, que hoy en día también está tomando un papel muy importante en la reconstrucción del ventrículo derecho. Muchas gracias.